sigue estando dentro de la temática que comenzamos a ver a partir del versículo 9. Y más todavía, sigue estando dentro de la temática del capítulo 2, que es por eso que le he puesto como título a este sermón, el orden en la creación, el hogar y la creación. Basado en la primera epístola del apóstol Timoteo, capítulo 2, los versículos 13 al 15. Leemos nuestro texto. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Por supuesto, hermanos, el antecedente inmediato de nuestro texto son los versículos 11 y 12. Y no debemos olvidar que estamos en el contexto general de la adoración congregacional. Esto está escrito para que sepamos, como dice en el capítulo 3, versículo 15, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para sustentar la doctrina, Pablo hace lo que todos debemos hacer, fundamentar con la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20, nos dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y en la fundamentación de lo que dirá, él va a la creación. En el versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ya le había escrito lo mismo a los Corintios unos 10 años antes. En 1 Corintios capítulo 11, los versículos 8 y 9. Porque el varón, dice, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Retén aquí esta expresión, por causa. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Allí leemos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego de esto, el texto sigue narrando, ahí en Génesis, sigue narrando todo lo que hizo Dios en cuanto a seres vivientes de la tierra, y que los trajo a Adán para que él los nombrase, y al terminar el versículo 20, volvemos a hallar la expresión, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Esta expresión es una sola palabra en hebreo. Esera. Esta palabra se usa a menudo para Dios. Cuando Dios viene a ayudar o a salvar a Israel. Aparece en Éxodo capítulo 18, versículo 4, que es uno de los nombres de los hijos de Moisés, y el otro se llamaba Eliezer. Mi Dios ayuda, aquí está la misma palabra. Porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. También en Deuteronomio 33, 7 dice, oye, oh Jehová, la voz de Judá y llévalo a su pueblo, sus manos le basten y tú seas su ayuda, aquí está otra vez la palabra, tú seas su ayuda contra sus enemigos. La palabra Esra no se refiere a un asistente humilde y disminuido,
a un asistente inferior y con menos capacidades, sino a una figura poderosa que viene a ayudar, a salvar a alguien que está en problemas. El texto de Génesis nos dice que Eva fue creada como una Esra. No fue Eva la que se encontraba sola, abrumada y necesitada de ayuda. No. Adán estaba en esa condición. Él necesitaba ayuda. Adán necesitaba una Esra. Dios vio su necesidad y le trajo ayuda idónea. Esto es lo que le dice a los corintios. Dios creó a la mujer por causa del varón. El hombre la necesitaba. No es un adorno para él. Ellos no fueron creados, ellas, las mujeres, no fueron creadas para el hombre, para que el hombre dispusiera de ellas como quisiera. Más bien, las mujeres, como descendientes de Eva, fueron creadas por el buen Dios para que sean la fuente de ayuda y fortaleza para los hombres necesitados. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 9, nos dice Pablo, la mujer fue creada por causa del varón. En el mundo judío, donde la mujer no era valorada como una igual, o el mundo pagano donde la mujer era desestimada, despreciada, infravalorada, el Evangelio resultó sumamente atractivo a las descendientes de Eva, pues en el Evangelio encontraron dignidad, respeto, igualdad e interdependencia mutua entre hombres y mujeres. Los romanos sostenían que las mujeres se hacían cristianas porque ellas eran débiles e inferiores, y el cristianismo era una religión para los débiles. Ellas no pensaban, las mujeres no piensan. Algunos decían, bueno, esto viene de los griegos, ellas no tienen alma. Según los romanos, ¿no? Las mujeres no piensan. Entonces, que estén ahí con los cristianos, claro, sí, ellas no piensan. Pero estaban profundamente equivocados. Con razón, hermanos, mujeres griegas de alta posición, mujeres distinguidas, se sintieron atraídas por el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba. Y por lo mismo, se unieron al movimiento que estos predicadores representaban. Es así como en Tesalónica, Hechos 17:4, dice, creyeron mujeres nobles, no pocas. Y también en Berea, versículo 12 del capítulo 17, creyeron mujeres griegas de distinción. ¿Se fija? Y en Atenas, donde hubo poco fruto, sin embargo se destaca una mujer llamada Dámaris, en el versículo 34 del capítulo 17. Ahora bien, el hecho que el Evangelio sea atractivo para las mujeres por las razones que hemos dado, no quita el hecho que fue ella la engañada, no Adán. Lo que por cierto no exime a Adán, como veremos, sino que incrementa su propia culpa. Versículo 14. Ahora, 1 Timoteo capítulo 2 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esta enseñanza de la caída la encontramos en Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 7, que me permito leer para ustedes. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos cómo Eva intenta asumir el liderazgo. Ella está sola, está vulnerable y en esa condición dialoga con el maligno. Escucha sus argumentos y su proposición. Le cree a él, sin considerar que al hacerlo hace a Dios mentiroso, desoye su mensaje o menosprecia la advertencia que le había dado en 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ya Eva con ese susurro maligno, actuando en su corazón, ella mira el árbol y lo encuentra bueno. Su fruto se ve agradable y lo codició en su corazón. Capítulo 3, versículo 6. El maligno no la llevó al árbol, ni le acercó el fruto tampoco. Solo sembró la duda en su corazón. Debió recurrir a Adán en ese estado, pero tomó la iniciativa y tomó del fruto y comió. Adán también transgredió su rol de liderazgo y acompañó. Él siguió a su mujer en el desliz de ella, violando así el mandato de Dios con pleno conocimiento de lo que hacía. Él aceptó el fruto que no debía probar y comió como ella y con ella. Así, ambos cayeron en depravación y juicio, arrastrando tras sí a todos sus descendientes. Esta historia se repite a través de los siglos. ¿Cuántos hombres han transgredido el mandato de Dios para sus vidas por avalar y seguir la conducta pecaminosa de su mujer? No podemos saber qué consideraciones hizo Adán al momento de ver comer a su mujer y aceptar de ella el fruto prohibido. Pero, hermano, ¿importa acaso? ¿Importan las explicaciones cuando se transgrede la ley? Todos tenemos razones para pecar. ¿Es menos pecado porque lo explicamos? Dios consideró a Adán culpable, pese a su burdo e infantil descargo, aunque en el descargo él llega a inculpar al mismo Dios. Génesis 3, Dios, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí.
Qué hombre, ¿verdad? Eso hace el pecado con el hombre. Lo convierte en un pusilánime, incapaz de asumir las consecuencias de sus acciones. Y en su afán de desligarse, poco le importa mentir con tal de no aparecer como culpable. En nuestro mundo caído, a veces consiguen engañar, pero a Dios es imposible engañarlo. Dios consideró a Adán como el primer responsable, y tan responsable como que en el Nuevo Testamento relaciona la caída con el pecado de Adán y no de Eva. En tu hogar después puedes leer Romanos 5, los versículos 12 al 21. En ese pasaje nunca es mencionada Eva. Te leo un texto paralelo en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 21 y 22, donde la ausencia de Eva y la culpabilidad de Adán es evidente. Dice ahí, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Al examinar los hechos de la creación y la caída, es sencillo darse cuenta de lo poderosa que es la mujer. Ella puede animar al hombre en el bien hacer. Por cierto, ¿cómo te sentiste, hermano, cuando al sentir la mano de tu esposa descansando sobre tu hombro en domingos pasados? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo te sentiste? ¿Verdad que es agradable? Sí, hermanos. Ella tiene poder para animar y fortalecer al hombre. Tiene poder para ver cosas que a la mirada objetiva del hombre se invisibiliza. Uno a veces no ve, pero la mujer sí lo ve. Pero también tiene poder para abatir al hombre, para desanimarlo, para hacer que se aparte del camino, para hacer que no cumpla su deber. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tanto poder, tanto para el bien como para el mal? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia lo hace el lugar que toma la mujer. Si ocupa el lugar que Dios dispuso para ella, será fuente de bendición todos los días de su vida. Pero si cede al susurro del maligno, será causa de mal y el origen de infelicidad en todas sus relaciones, hogar y congregación incluida. Cuando ella usurpa el lugar del hombre en el hogar, trae maldición a la congregación. Se convierte en una usurpadora y deja de ser una bendición. Esa condición evidencia el engaño de la cual es sujeto y objeto. Y como somos seres religiosos, el engaño acentúa la religiosidad. Por eso no es extraño encontrar prácticas externas de religiosidad en una mujer voluntariosa. Se hacen expertas en coser hojas de higuera y en hacerse delantales para cubrir su desvergüenza y desnudez. Cuando se desobedece el mandato de Dios, también se viola el diseño divino en cuanto a los roles de los sexos. Eva desobedeció el mandato de Dios. Ella actuó independientemente y tomó la iniciativa, el liderazgo. No fue engañada porque tomó el liderazgo. Más bien, tomar el liderazgo fue la consecuencia de haber sido engañada. Primero es el engaño y luego la acción pecaminosa.
Adán transgredió su rol al abandonar voluntariamente su posición de liderazgo. En vez de liderar, se convirtió en un seguidor de su mujer. Así, vemos que no tiene más defectos uno que otro. Ambos fueron afectados por el pecado y se convirtieron en seres defectuosos. Pero el pecado no cambia el propósito de Dios para el hombre y la mujer. La mujer necesita del hombre y el hombre necesita de la mujer. Ambos se necesitan mutuamente, pues todos somos vulnerables. El pecado nos ha hecho vulnerables. Entonces, ¿qué preservará a la mujer de caer en el engaño? Recordemos el contexto. Habían falsos maestros en Efeso que estaban teniendo un relativo éxito entre las mujeres, llevándolas por el mal camino. Algunas se habían vuelto deshonestas y calumniadoras. Diablas. Literalmente eso significa calumniadora. En 3:11. Otras se habían vuelto viudas alegres. Capítulo 5, versículos 11 y 12. También, al parecer, abundaban las ociosas, las chismosas y entremetidas, las lenguas largas, en 5:13. Estas mujercillas cargadas de pecados eran finalmente arrastradas por sus pecados y por los falsos maestros. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Es que cuando nos negamos a oír y a obedecer la verdad, solo tenemos oídos para el error y la mentira. Ante este panorama probable, Pablo expone ahora la salvaguarda. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué tenemos aquí? ¿Que la mujer se salva mediante los embarazos? ¿Que será preservada del pecado si cría hijos? No creemos eso, puesto que esto contradice la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 8-9, entre otros textos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es el único texto que habla de estas cosas, hay más. La historia bíblica también contradice estas ideas, puesto que, por ejemplo, Jezabel, ella fue madre, ella crió hijos, pero es el epítome de la maldad femenina. Veamos primero algunas cosas. Veamos primero la palabra salvará. Como muchas palabras, su significado varía y depende del contexto. No siempre significa salvación espiritual. Por ejemplo, se usa en Mateo capítulo 8, versículo 25, donde los discípulos asustados despertaron al Señor diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. También en Mateo 9, 21, 22, este es un pasaje precioso, dice: porque decía dentro de sí, es una mujer enferma, muchos años, décadas enferma. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Dice el diccionario Bain, el término griego es muy rico en significado. Y aquí, como en otros lugares, significa liberación
material y temporal de peligros, sufrimientos, etc. Eso significa en este contexto la palabra salvar. Además de los textos ya mencionados, lo encuentras en Marcos 13:20, en Lucas 23:35, en Juan 12:27 y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 18, donde ha sido traducido como preservará. Te animo a buscarlo en tu hogar y reflexionar en estos textos, pues te serán útiles en tu vida de oración. Entonces, salvará aquí no tiene que ver con salvación espiritual. ¿Sí? Ahora volvamos al Génesis, los primeros 3 capítulos, y concentrémonos en los roles de cada uno, hombre y mujer, y en cómo fueron afectados esos roles por la caída. En Génesis 2:15 encontramos la responsabilidad del hombre. Antes de haber sido creada la mujer, era su rol, era su trabajo, su ocupación. Dios lo puso en el huerto para que lo trabajara y lo guardase. Luego, a partir del versículo 21, tenemos la creación de la mujer. Y en el capítulo 1, versículo 28, ahí tenemos el rol que ella cumpliría junto a su marido. Esto se desprende de la frase fructificad y multiplicaos. Luego de la caída, la mujer sigue teniendo el mismo rol, pero se le añade dolor. Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Toda mujer sabe que el dolor y el sufrimiento es parte integral de la gravidez. La incertidumbre e inseguridad se acrecientan en esos meses de espera. Llegará el día del parto. Ahora, ¿esos dolores terminan ahí? Madres aquí presentes, ¿han dejado de sufrir una vez nacieron sus hijos? ¿Sí? ¿Verdad que no? He visto mujeres llorar desconsoladamente porque su hijito del corazón tuvo un accidente que no fue tal. Pero se deshicieron en lágrimas y estaban desesperadas. Sufrimiento. La vida de una madre está asignada por el sufrimiento. Eso es consecuencia de la caída. Ahora, ¿cuál es la reacción que vemos a esto? La reacción a ese sufrimiento que tener hijos conlleva es negarse a tener hijos. No quieren el sufrimiento, pero al negarse a cumplir su rol maternal, se rebelan contra Dios. La maternidad deja de verse como una bendición de Dios y en cambio se la considera como la tiranía de la procreación, y junto al rechazo de la maternidad se promueve la anticoncepción y el aborto. ¿Y cuál es la idea iluminadora y liberadora de todo esto? El igualitarismo, que en estos términos se refiere a la igualdad de no tener los hijos. Los padres, los hombres no tienen los hijos, lo tienen las mujeres. Y lo que ellos buscan entonces, lo que ellas buscan es esa igualdad, no tener los hijos. Es una nueva forma feminista de machismo. Quieren ser hombres. Por otro lado, para profundizar la rebeldía, se divulga como verdad que los atributos del Padre son, y esto véalo, por favor, si todavía tiene hijos que ven dibujos animados, esto es claro, es evidente en eso.
¿Cuáles son los atributos del Padre? Son tontos, son perturbadores, son prescindibles, son perjudiciales, son tóxicos. Así el Padre perdió valor social, perdió autoridad moral, se lo desplazó de su lugar. ¿Cuántas mujeres hoy día nos sostienen, yo me basto sola para criar a mi hijo? Eso viene de allá. Así el Padre perdió entonces autoridad moral, fue desplazado y además se lo desplazó de ese lugar en el cual Dios lo puso desde la creación para el bien de la familia y la sociedad. Esta desestructura familiar es el problema principal para la mujer. Ella ya no sabe qué es, no sabe quién es y no sabe cuál es su propósito en la vida. Pero esto no aparece desde mediados del siglo XX hasta hoy. No, esto viene desde el Génesis. El texto completo dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La lucha entre los sexos es consecuencia del pecado y viene desde la creación. El deseo de dominar, de tener el control, el infatigable deseo de esclavizar, si es posible, al otro, de anularlo como persona, es una instigación diabólica que hemos de resistir con la ayuda de Dios. El apóstol ha dicho en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 10, que una mujer creyente es una mujer que profesa piedad. ¿Cuál es tu profesión? Preguntamos. Bueno, aquí podrían responder ingeniero, albañil, enfermera, profesora, conductor. Todos nosotros. Esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? Esa es mi profesión. Profesar piedad es la profesión. Todos nosotros, los creyentes, podríamos responder cuando nos pregunten, soy piadoso. ¿Y cuánto bien puede hacer un piadoso? ¿Cuánto bien puede hacer una mujer piadosa? ¿Una madre piadosa? La mano que mece la cuna es poderosa, ya sea porque es piadosa o porque es una mano impía. Si es piadosa, hará mucho bien. Si es una mano impía, no solamente arrastrará su hogar al despeñadero, sino que la misma sociedad será infestada de maldad. Una mujer llevó a la raza humana al pecado, dice MacArthur. Pero aún así, las mujeres benefician a la humanidad perpetuando la raza humana. Y qué privilegio si al ser piadosas pueden dirigir a sus hijos a la santidad y al temor de Dios con su santa influencia. Se oyen quejas. Mi hijo está tan rebelde, está muy insolente y porfiado. Y yo me pregunto, queridas madres, ¿qué haces tú? ¿Modelas la piedad? ¿Eres respetuosa? ¿No será que el reflejo de tus acciones y actitudes en tus hijos no te agradan, pero vives así como si nada? Sí, hermana. Tu vida es de enorme influencia en tus hijos y nietos. Tú eres la que pasas más tiempo con ellos. Y ellos llegan a darse cuenta de tus lágrimas y del porqué de ellas.
Ellos saben cuál es tu refugio en la adversidad. De ti aprenden a confiar en Dios y a clamar a Él. Y aunque no todas serán madres, sin embargo, el instinto maternal es el regalo de Dios a la mujer. No menosprecies sus dones. Sé un ejemplo de piedad, algo que al parecer en Efeso estaba escaseando con mujeres deshonestas y diablas, que es un término traducido, ¿verdad? Calumniadora, en el capítulo 3, versículo 15. Tu aspiración piadosa debiera ser la influencia piadosa en la vida de tus amados. Por lo tanto, guárdate y huye de la tentación de manipular. Dios te ha dado el privilegio de criar hijos piadosos y de tener una relación tan íntima con ellos como nadie más la tendrá en sus años formativos. Susana Wesley fue esposa de pastor y madre de 19 hijos. No todos llegaron a la edad adulta. El duelo les visitó y afligió muchas veces. 2 de sus hijos, John y Charles, fueron usados poderosamente por Dios y mediante ellos Dios salvó a Inglaterra del baño de sangre que se dio al otro lado del Canal de la Mancha en la Revolución Francesa. Susana pasaba 1 hora diaria a solas con su Señor en su habitación, orando por cada uno de sus hijos. G. Campbell Morgan, un gran predicador que partió con el Señor a mediados del siglo pasado, dijo: mi entrega a la predicación de la palabra tiene su origen en mi madre. Mi primer sermón lo prediqué a los 8 años, a mi hermanita y a todas sus muñecas sentadas frente a mí. Y estaba basado en las historias bíblicas que mi madre me había contado y yo recordaba. Él tuvo 4 hijos, los 4 excelentes predicadores, pero él decía que la más grande predicadora de la familia era su madre. La madre de Charles Spurgeon oraba e instruía a sus hijos uno por uno. Su padre confiaba en que podía dedicarse a su trabajo pastoral sin preocupaciones hogareñas porque decía: mis hijos están bien atendidos. Y tenía razón. Querida hermana, serás librada de mucho dolor y sufrimiento si tan solo sigues obediente el propósito de Dios para tu vida. Primero, eres mujer. Dios te ha hecho un ser humano especial y distintivo. No hay otra como tú. Segundo, eres esposa. Eres la ayuda idónea. Será un ser humano con dones, talentos y habilidades que tiene el poder de animar y ayudar a tu esposo. Tercero, eres madre. Estás llamada a ser una influencia piadosa en la vida de tus hijos. Tu lugar es invaluable. Estás llamada a ser preciosa a los ojos de tus hijos e indispensable en su desarrollo. No creas el susurro satánico igualitario. No eres igual al hombre. En muchos aspectos eres mejor, pero guarda tu lugar. Allí, en ese lugar que Dios ha diseñado para ti, allí brillarás. Y si no eres esposa, si tus hijos ya dejaron el hogar, también hay un lugar para ti. No eres menos y tienes mucho con qué contribuir a la piedad general.
Oye con atención esto, pues se escribió para ti. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Finalmente, queridas hermanas, queridos hermanos, que todos adornemos la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Tito 2:10. Que nuestro buen Dios sea exaltado en y con nuestras vidas. A Él sea la gloria. Oremos.